And at the end of the day, when the headphones come off, I got nothing to say. Yeah, it's like my mind goes blank, cause when those headphones come off, I got nothing to say. Got 'em in a panic, don't piss your panties, I kiss the planet. Guess I'm smoking Spanish with Miss Atlantic, her tits gigantic. Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Portero Jugador. Y hoy tenemos el placer de tener con nosotros al actual presidente de la Liga Nacional de Fútbol Sala, con una larga trayectoria en nuestro deporte, campeón del mundo en 2 ocasiones con la selección española, ganador de 3 Eurocopas, exdirector de la Ciudad Deportiva de Las Rozas y muchas otras cosas que comentaremos a lo largo del episodio. Javier Lozano, bienvenido a Portero Jugador. Buenos días, encantado de estar con vosotros. Primero de todo, ¿cómo estás? Y una pregunta que yo creo que mucha gente se hará. ¿Cómo es el día a día del presidente de la Liga Nacional de Fútbol Sala? Bueno, bien, estamos muy bien. Pues mira, nuestra función ahora, desde que nos quitaron las competencias, se acabó el contrato de televisión, es de una asociación de clubes. Y bueno, pues como máximo responsable, fundamentalmente lo que estamos es tejiendo muchas relaciones, tanto políticas, mediáticas, empresas, con elementos de interés dentro del deporte. Y digo del deporte, ¿no? Y sobre todo, pues ir preparando a ver qué va a ocurrir en un futuro no muy lejano. Porque como sabes que hay elecciones a la federación, sabes que depende quién entre, pues hay una visión u otra, una idea u otra. O sea que bueno, estamos a la expectativa y mientras tanto, pues no perdiendo el tiempo y tejiendo un montón de relaciones. Rescatado sus inicios en nuestro deporte, usted empezó jugando a fútbol, si no me equivoco, en el Club Deportivo Toledo, donde fue capitán. ¿Cómo fue ese impasse de ser el capitán de un equipo de fútbol como el Toledo a formar y empezar a jugar a fútbol sala? No fue de un día para otro, fue un proceso. A ver, partimos de la base que yo tengo mi plaza garantizada, una oposición, yo tenía mi trabajo muy bien pagado y era un hombre libre, un hombre independiente. Y siempre he jugado al fútbol, pero pasaban por allí una gira de brasileños que hicieron por España y que fue la primera semilla del fútbol sala. Nadie sabíamos qué era, bueno, se llenó aquello, fue un espectáculo que impactó y fue por toda España, La Coruña, en Toledo, y dejó una semilla. Entonces, a partir de ahí, pues la gente empezó a curiosear, ¡ay, pues, bueno, qué divertido! Entonces yo, el día que no entrenábamos, lo que era creo los miércoles que no entrenábamos, pues yo me iba a jugar sala con esa liga incipiente, con esos, digamos, héroes, eran héroes, no era un entretenimiento. Y nada, y ahí, bueno, me empezó a gustar. Ya en el Toledo no le gustó mucho, me dijeron, joder, que el fútbol sala, que eso es malo. Bueno, prácticamente era el causante de todo, del cáncer, de la guerra, y era, bueno, un poco miedo a lo desconocido. Y nada, y luego cuando pasaron un par de años así, ya se creó la primera liga a nivel nacional y ya sí que no podía estar. O me iba, y entonces hice una evaluación personal, casa, que buscas, quiero hacer deporte, quiero divertirme, y nada, y tomé una decisión que fue muy extraña en ese momento y muy impactante. Fue dejar la capitanía del Club Deportivo Toledo, del equipo de la ciudad, y se va a un deporte que, como decían, si vas a volver aquí a los 3 meses llamando, pero bueno, mira, fíjate, se han pasado los 3 meses, se han hecho largos. Porque ¿Sí? ¿Qué le hizo enamorarse del fútbol sala? ¿Qué le hizo tomar esa decisión? Que como jugador es muy divertido, por lo menos en mi tiempo era muy divertido, participas un montón, descubres cosas, es decir, descubres que es importante no solo con el balón, sino sin el balón. Si te enseñas a leer bien el juego, disfrutas una barbaridad, cómo rompes en diagonal, cómo haces una sobreposición, cómo finta, va. Tú estás participando cada segundo que estás en la pista. No es, en el fútbol es distinto, son las líneas, depende de no sé qué.
hay veces que tocas el balón en un partido 120 veces y en el fútbol sala 120 veces lo haces en los primeros 3 minutos. Es diferente. Para el jugador es muy, muy divertido. Y si te gusta tener la sensación de que tú controlas el juego, el fútbol sala es maravilloso. Y una vez ya iniciada su etapa como jugador de fútbol sala, hay una frase que ha concedido en algunas entrevistas que me llama la especial atención, que es que prefirió ser un entrenador joven que un jugador veterano. ¿Cómo fue la transición para darse cuenta que realmente lo que le llenaba en aquel momento era entrenar más que jugar? Bueno, pues igual, pasa igual, viene de dentro. Al final tú vas sintiendo, es algo que vas sintiendo por dentro que te llama la atención. Yo, por ejemplo, ya en el instituto, los juegos escolares que hacíamos entre todos los institutos campeones, los de Toledo, representábamos a Castilla-La Mancha. Yo era jugador y a mí la directora del instituto me daba, oye, lo organizas tú eres el máximo responsable, chaval. No, 16 años, 17, y ya era el responsable de todo, y organizaba las fichas, y iba a las reuniones, y luego jugaba. Y yo siempre he entrenado, siempre. Desde que tengo uso de razón, siempre dirigía un equipo de más abajo de mi club. Siempre estaba con niños, en el barrio hice una escuela, en el club donde estaba siempre era entrenador de los juveniles, de los infantiles. Era algo que yo lo tenía ahí, que no necesitaba. Y luego además yo estudié magisterio aquí, pero también lo estudié no para dedicarme a ello, sino porque yo creo que era mi vocación, la de enseñar, y al final no me ha resultado ya difícil. Entonces yo notaba que ya me podía más el peso o la vocación de ser entrenador que ya lo que me satisfacía era ser jugador, porque además, fíjate, yo jugaba los 2 últimos años antes de retirarme ya en Toledo, jugaba en Torrejón con el Marsán y antes en Arganda, el GON, famoso. Yo acababa de trabajar, yo trabajaba hasta las 3 y claro, por las tardes me tenía que hacer pues, 100 kilómetros a Torrejón con mi coche, entregaba y luego nos quedábamos a tomar algo y volvía otra vez a otros 100 kilómetros. Y a la mañana siguiente, a las 8, en el despacho. O sea, bueno, pues porque entonces ya no me satisfacía tanto el jugar y me podía más la vocación de entrenar. Yo quería ser eso. ¿Cómo recuerda usted aquellos inicios como entrenador? Siendo un entrenador joven, esa gestión de plantilla, con jugadores más veteranos que usted, ¿cómo lo recuerda esos inicios? Pues hombre, es que yo me retiré el Toledo en fútbol sala, ganamos la Copa de España en Zaragoza, yo la recogí como capitán y al día siguiente yo ya era ayudante de entrenador, porque venía un brasileño. Entonces yo, digamos, después de mi trayectoria, pues me ponía de ayudante para aprender más cosas de un entrenador brasileño que tenía muy buena fama y nada, pues lo que ha ocurrido muchas veces, por lo menos antes, ahora ya no, ahora hay mucha más formalidad. Te decían que venían y fuimos al aeropuerto a recogerle y allí no aparece nadie. Entonces les llamábamos y tal, y dicen, sí, bueno, es que se ha puesto mala mi madre, no sé qué, que voy no sé qué, y nada, y que no venía. Y al final dijo, bueno, voy en diciembre. Y entonces ya pues me dijeron, pues te quedas tú. Y entonces fue un choque porque ahora con el paso del tiempo te das cuenta que no estás preparado lo suficiente, pero que es que la vida es así. Es que igual que pasa con el jugador, con el entrenador, con tus hijos, cuando accedes a un trabajo, tú piensas que estás preparado y luego la vida te va demostrando que lo que has hecho es iniciar un camino. Luego ya depende de ti, depende de las circunstancias, depende de la pasión que pongas, aprenderás más o menos rápido, pero al principio todos. Por eso, mira, nosotros cuando contratamos gente joven en la liga, siempre ya, claro, que quieres comer el mundo, yo le decía, tranquilo, lo único que tienes que hacer es abrir bien los ojos, empaparte de todo. Equivocar, te vas a equivocar. ¿Por qué no?
acabas de salir de la universidad, que es nada, o sea, te han dado simplemente un manual de instrucciones, pero no tienen nada. La vida es así. Y yo ahora, mirando, si es que era un niño, si es que yo era un niño, tenía 30 años. Claro, esos inicios comienzan de esa manera un poco abrupta e inesperada y después, con el paso del tiempo, le acaba llegando la oportunidad de ser seleccionador nacional. ¿Cómo se va cociendo esa oportunidad para usted? No, al cabo del tiempo no, al cabo de los 6 meses. 6 meses. Claro, sí, porque en octubre o así, yo había empezado en julio, bueno, el pitch, cuando empezó la pretemporada. Y en octubre España se va a hacer una gira por Brasil y bueno, parece ser que yo no estaba, no, pero bueno, que hubo allí un poco escandaloso comportamiento, bueno, fue una cosa que no merece la pena sacarla aquí. Y entonces cuando vinieron, pues los cesaron a todos. Había un directivo de la federación y dijo, chico, ¿qué es esto? Y limpiaron todo. Entonces se dedicaron a buscar y dijeron, yo recuerdo que Villar, la primera vez que se reunió conmigo, me dijo, mira, me da igual los resultados que obtengas, pon orden. Querían a alguien que pusiera orden, nada más. Y evidentemente me vi de seleccionador con 31 años, sin experiencia prácticamente. Entonces, bueno, pues al final lo que te digo, es verdad que yo cuando era jugador era un entrenador en la cancha. Yo leía juego, y luego por mi formación profesional, pues yo siempre he dirigido personas. Yo aprobé la oposición y desde los 26 años ya era jefe de muchas personas. Y entonces tenía que tratar con ellos, tenía que gestionar. Con el trabajo también hay egos, hay celos, hay... Bueno, entonces al final mi vida laboral también me ha dado un cierto bagaje a la hora de gestionar personas. Y bueno, más o menos los jugadores, la verdad es que se portaron muy bien en el primer mundial, hasta que yo fui adquiriendo experiencia. Había algunos que eran mayores que yo. Y bien, bueno, digamos que fue un proceso. Y yo cumplí la orden de intentar poner orden, de que fuera digna la selección española, que fuera un motivo de orgullo, que todos nos sintiéramos orgullosos. Y ya está, y la federación jamás me dijo, es que había, aunque luego los resultados también fueron buenísimos, pero no me exigían resultados, me exigían otra cosa. Bueno, durante 16 años se ve ese progreso también de la selección y hay estableciendo un paralelismo con la selección de waterpolo. En el Mundial del 96, España pierde aquella final en el Palau Sant Jordi y 4 años más tarde consigue ganar su primer Mundial en Guatemala. Un poco, en algunas entrevistas concedidas, ese bloqueo mental, esa gestión de las emociones que falló, que me recuerda un poco a aquella selección del 92 de waterpolo que pierde aquella final, que 4 años más tarde consigue ganar el oro en Atlanta. ¿Cómo trabajas tú esa gestión de las emociones respecto a un mundial, el del 96 al del 2000, para que se vea esa mejora de ese equipo campeón? A ver, lo del Mundial en el 96 fue un hecho histórico porque se celebraba en España. Entonces era como la constatación de que el futbolito empezaba a ser fútbol sala. Llenábamos los pabellones, todos los días la televisión, audiencias de 1 millón y pico, pero una cosa, y todos los medios. Eso nos desbordó, porque no estábamos acostumbrados. Nosotros éramos un deporte anónimo, auténticamente anónimo. Entonces, de pronto eso es como un tsunami informativo, se llama entrevista, la televisión, aquí, así, todos los periódicos, que a nosotros nos parecía una cosa surrealista porque no lo habíamos visto nunca. Entonces, todo eso hizo que se generara unas expectativas, la gente se fue ilusionando. Bueno, para los Androides se metieron más del aforo previsto, creo que fueron unas 19.000 personas, con más de 1.000 que los colaron por detrás, porque había unas colas tremendas. Entonces, eso nos desbordó. No estábamos acostumbrados. ¿Y qué ocurre? Que ya salimos súper excitados. Yo el primero, no estamos enojando, salimos súper excitados, súper con una ansiedad, queríamos
hacer en el deporte, la pausa es tan importante como la velocidad. Saber aplicar las pausas posiblemente sea la clave para obtener eficiencia en lo que haces. Tener esa pausa que puede ser, dependiendo de la acción, puede ser de un nanosegundo o a 2 segundos. Aquí tampoco puedes parar mucho que viene otro. Pero esa pausa es básica para hacer las cosas. A nosotros nos falta esa pausa. Entonces es un remolino de emociones y luego cuando te das cuenta, cuando lo analizas, dices, joder, es que Brasil lo único que hizo fue aprovecharse de todos los errores nuestros, de precipitación en el pase, de la ayuda que nos llega. Luego tuvimos mala suerte para algunas cosas, pero bueno, eso lesiones, pero eso es parte del juego. No me gusta achacar. Pues luego hemos demostrado que en otros mundiales con lesiones más importantes se ha ganado. O sea, que al final eso no deja de ser una desviación de la culpa. Entonces, ¿cómo se solucionó? Pues como todo en la vida, afrontando el error, en vez de echarle la culpa a los demás, que es muy típico en el fútbol sala, también nadie se equivoca, todo el mundo, la culpa siempre el sábado, aquí, allí. Entonces la clave es afrontarlo, es decir, en qué hemos fallado. Y el error tiene, si tú lo enfocas desde ese prisma, es una oportunidad de aprendizaje. El error te enseña más que la victoria, porque la victoria a veces te lleva en el sur y estás en la ola y no sabes cómo has llegado allí. Pero el error sí, el error tienes que deconstruirlo, ir hacia el origen, hacia atrás. Y entonces me di cuenta que algo nuevo habíamos descubierto, la inteligencia emocional, y no teníamos ni idea. Entonces, pues a partir de ahí me fui al padre de la inteligencia emocional, que es Daniel Goleman, me leí su tratado, que es la Biblia, sí, y a partir de ahí, cuando me quedé entusiasmado, entonces empecé a contactar con gente conocida, de psicólogos deportivos, gente especial, que entonces empezaban con la neurociencia, y empecé a tener charlas con ellos, y iba descubriendo un mundo. Entonces, ¿qué ocurrió? Que a partir de ahí todo cambió. Es decir, la manera de afrontar, el primero yo, porque los entrenadores somos amplificadores emocionales. Si tú tienes miedo, el jugador tiene pánico. Si tú tienes confianza, el jugador tiene seguridad. Y se transmite, se contagia. Entonces, yo tuve que hacer un ejercicio autodidacta con mucha ayuda de especialistas del gremio de la psicología, que me iban modelando, que me decían, pues esto, tú les haces muchas preguntas. Y bueno, pues al final yo sentía que manejaba el partido, no el partido me manejaba a mí. Ahí sí. Por lo tanto, ya dejé, yo era un entrenador tranquilo, no es que fuera tranquilo, que por dentro estaba, pero sabía dominar las fieras de las emociones, sabía que eso me iba a interferir en ver o no ver un detalle, en tomar una decisión en máximo riesgo, en transmitir. ¿No? Luego, cuando hablas con los jugadores, claro, es que estamos todos aquí acongojados y miramos al banquillo y tirando de la oreja a Cancho, cuando nos acaba de marcar Brasil en Guatemala, se ponen por primera vez y voy a Cancho, le tiro, digo, no sé de qué se alegran, esto se van a perder. O sea, transmitías eso y la gente al final dices, bueno, pues autodescubrimiento y mucha humildad, porque para aprender necesitas ser. Pero en esa etapa de autodescubrimiento se va generando también ese modelo de juego español, esa creación de la identidad del fútbol sala español. ¿Cómo, como seleccionador, tú en qué te basabas para crear ese modelo de juego y tener esa identidad como equipo? Bueno, vamos a ver. Al final una selección no se puede apartar de la tendencia de la Liga Española. Para nosotros fue muy importante la buena sintonía que siempre tuvimos con la Liga Nacional de Fútbol Sala, porque solo los estúpidos o los que buscan su beneficio personal son capaces de romper algo que beneficia al deporte. Claro, entonces nosotros teníamos muy buena relación y yo tenía mucho contacto, iba allí, estaba muy integrado, porque yo veía que los jugadores salen de allí y cuanto mayor estabilidad haya entre todos, cuantas mejores relaciones, salimos ganando todos. Solo los frentistas son los que quieren sacar un provecho de ellos, aunque destruyan el deporte. Pero bueno, eso es parte de la vida.
siempre hay gente que por salvar su nómina o su trasero es capaz de incendiar Roma, ¿no? Entonces, en ese momento, para mí fue clave. A ver, yo como jugador fui entrenado por Cero. Cero es el padre espiritual del 4-0, el sistema de... Pero no era un sistema, era una filosofía. Yo creo con él lo mamado y joven, y es otro concepto. Para mí fue rupturista, cambió todo de las cadenas que veníamos de la táctica. Yo tengo que tocar a la derecha, me tengo que ir, el patrón, que lo repetíamos 20 veces, no, esto era libertad, dominar todo el juego, leerlo y en cada momento hacer un guión propio. ¿Sabes? No valía, era un guión propio, con unas bases, empezabas con un movimiento base, pero a partir eras tú el que escribía. Era tremendo. Entonces, estuvo en Caja Segovia un tal Jesús Candelas y tenían a Daniel, que para mí ha sido de los mejores extranjeros, de lo más inteligente que he visto yo en una cancha, Daniel Ibáñez. Y que venía además de mejorada, de no cobrar durante no sé cuántos meses, el pobre, no le conocía a nadie. Entonces, Jesús creó un armazón tremenda, o sea, que era diferente. Jugaban de 4, se movían. Pues era lo más parecido a lo que yo había conocido. Pero, de hecho, creó tendencia, porque ganaron la liga, un equipo modesto, ¿no? Luego ya él se tuvo que ir por motivo laboral, pero ya quien llegó, pues siguió la estela que había creado él, y eso me parece inteligente, ¿no? Cuando llegas a un sitio quieres cambiar todo un mal asunto. Y para mí fue, yo me apoyé en ese, porque me identificaba mucho con ese modelo, y luego pues encima con la potestad que tenía yo de coger lo mejorcito de cada equipo y unirlo a esa idea. Entonces, y además de mí, variedad. Quiere decir que no solo jugábamos de 4, yo tenía unos jugadores que los ponían en la cancha y jugábamos más de 4 cuando necesitamos tener más posesión y atraer y desgastar al rival, pero luego tenía otros jugadores, entonces cambiábamos y jugábamos 3-1 porque tenía buenos pivos, pero no un 3-1 estático como cuando yo jugaba, sino con movilidad, mucho más moderno. Entonces yo tenía muchos recursos porque tenía jugadores para generar esos recursos. No éramos... Y luego, pues eso, nosotros nos identificamos en su momento, creo que fuimos de los primeros jugadores, o sea, equipos, en utilizar la zona. Una zona también no estática, sino una zona que a veces había cambio de oponente, mucho cambio de oponente y una zona presionante al balón. Es decir, yo creo que creo sinceramente que fuimos un poquito innovadores. Y en el mundo, pues empezó a hablarse de la zona de España, o sea, que creamos no solo ganamos, sino que creamos un paradigma, ¿no? Un nuevo paradigma. Antes era Brasil, y ahí, a partir de ahí empezaron a freírnos que todos querían un entrenador español. Y hemos llegado a tener, yo no sé si 30, 40, 50 entrenadores por todo el mundo, porque creamos una marca, creamos un emblema. Y volviendo al Mundial del 2000, ¿cómo recuerda aquel Mundial? ¿Alguna anécdota? ¿Cómo se vivió esos momentos previos a la final ya poder obtener esa primera estrella? Bueno, como te he dicho antes, que era otra historia, es que era con mucha naturalidad. Es decir, al final, hacer todo cotidiano, todo lo extraordinario lo convertíamos en rutinario, en normal. Que nada, los chicos seguían jugando a la pocha, y otros leyendo libros, otros... Nada, simplemente se trató, como hacíamos siempre, por la mañana. Nosotros preparábamos los partidos por la mañana, y aunque jugáramos por la noche, ¿por qué? Porque como desmenuzábamos tanto y había tanta participación, porque en la preparación de los partidos participaban los jugadores también. Bueno, no sé si conocen la mayéutica, ¿no? El método de socrático, el método de Sócrates, hacer participar, no dar soluciones, sino a través de preguntas que al final lo acabe descubriendo. Entonces, hacíamos, como teníamos tiempo, hacíamos muchas técnicas de esas, y entonces luego, una vez que ya cada uno tiene claro qué hay que hacer, lo que hay que
qué futuros escenarios pueden darse, qué soluciones. Tienen tiempo para pensarlo, para digerirlo y pensar, y yo tengo que hacer esto, yo me voy a enfrentar a Schumacher juega el cuerpo, cuidado, no me pegue a él, se gira, no sé. O sea, cada uno ya va deglutiendo su propia dieta, ¿no? Entonces, pues con normalidad. De hecho, yo estábamos allí y como había familiares, amigos, allí hasta la hora que nos teníamos que subir, y estaban por allí, pues no me gustaba porque al final te genera más ansiedad. Mañana hay que ganar. Y ella, yo lo que busco tranquilidad. Entonces yo recuerdo que me subí a la habitación y estuve haciendo una de las técnicas que me enseñaron también estos amigos psicólogos, que es la visualización. Entonces empiezas a imaginarte. Luego eso tiene una explicación que aquí no procede, pero neurocientífica, ¿eh? Tiene su explicación. Y entonces empecé a imaginarme situaciones. Si me marca un gol al principio, tum, y cuando ellos saquen a Tobías, yo necesito tal. Y como solo tenemos a Jesús Clavería, porque se habían lesionado un llamado Guillermo, y Jesús era de la antigua escuela. Jesús no sabe jugar con el pie. Entonces yo en determinados momentos tengo que cerrar mucho la defensa para que me bombardeen desde fuera. Y claro, si abro mucho, o sea, alternábamos, ¿no? Como un acordeón, de pronto presionamos, de otra vez. Todo tenía un porqué. Y eso, fíjate qué tontería, que luego después, cuando fui a hacerla, me reuní con el coach el coach preparador, un psicólogo deportivo, le invité a comer para agradecerle todos sus consejos y le expliqué lo que había hecho y él me dio una explicación neurocientífica. Cuando tú imaginas algo, se crean aquí los circuitos neuronales de ese algo. Y me explicó ejemplos del baloncesto universitario, cómo mejoraba el disparo, la muñeca, cómo se imaginaban. Bueno, una serie de cosas que dije, bueno, madre mía, lo que nos falta por aprender. Y sí, bueno, pues... Pero al final también es natural un entrenador el imaginarse todo ese tipo de escenarios que pueden ocurrir dentro de un partido, pero a mí me llama la atención qué escenario se te ocurría a ti o se te pasaba por la cabeza tras ganar ese primer mundial, porque claro, lo más complicado es mantener ese éxito después. Sí, bueno, pues al final lo que tienes que hacer, lo que hemos hablado antes, lo que tienes que tener son los pies en el suelo, es ser humilde, es decir, hemos ganado por algo, no dejemos de hacer ese algo. Bueno, porque a veces uno cuando gana se vuelve loco, ganas el entorno, eres el más alto, más guapo, es que tú eres Dios, es que tú con la pared... A ver, y perdemos el lo estamos viendo en la vida normal, ¿no? Con figuras mucho más contrastadas que nosotros, e incluso en el mundo empresarial, que todo el mundo se vuelve loco porque hay muchos corifeos, muchos palmeros. Y entonces lo que hicimos, pues, naturalidad. Yo tenía un grupo de trabajo, es verdad, yo tenía un equipo de trabajo que para mí era clave. Eran gente muy profesionales y que había un componente personal. Ellos me decían lo que pensaban, y discutíamos mucho, mucho. Y a veces les hacía caso porque me obligaban a reflexionar sobre el proceso de la decisión que iba a tomar y decía, anda, porque no me lo tomaba como un ataque personal, sino como una manera de darme una visión para conseguir el éxito. Luego yo lo veía y había veces que decía, no lleva razón, por esto, pero yo entonces la decisión que tomaba estaba totalmente convencido porque había otra apuesta que me ha hecho dudar. Entonces, había una coordinación y una entrega personal, o nos reíamos todos. Éramos muy serios en el trabajo, muy exigentes, pero luego había un ambientazo Cancho, que es un cachondo mental, el doctor. Había un equipazo que nos llevábamos de maravilla, éramos un bloque totalmente homogéneo. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos no me dejaban que yo se me fuera la cabeza, se me fuera la olla, porque ya me estaban dando que si has hecho una cosa bien, si quieres mantener el mismo resultado, tienes que hacerlo. Del mismo modo que si el resultado no es bueno, si sigues haciendo lo mismo, no va a cambiar el resultado. Porque luego también hay una etapa en tu vida que entre el Mundial del 2000 y el 2004
te nace la oportunidad de poder ir con la selección española de fútbol en el Mundial de Corea del Sur y Japón. Que es un caso, un rara avis también, y volviendo un poco, retomando la referencia de waterpolo, con la figura de Manel Estiarte que se ha incorporado en staffs técnicos de equipos de fútbol, ¿cómo te llega esa oportunidad siendo seleccionador de fútbol sala? Yo nunca llegué a entenderlo. Llego a la federación, yo entregaba todos mis informes, tal. Parece ser, claro, nosotros ya manejábamos algo que el fútbol no se llevaba, que era lo de los cortes de vídeo, era muy primitivo. Los informes con el ordenador, con esos ordenadores que eran de piedra, de leña, de carbón, pero que los hacía. Y claro, entonces parece ser que José Antonio Camacho, que era el entrenador, que yo solo le conocía de algún día que nos cruzamos, buenos días, nada más, no había cruzado ni una palabra con él. Y entonces, luego me enteré que parece ser que veía, claro, comparaba los suyos, que eran, cada fotograma era como antiguamente escribir un cuento de Walt Disney, que tienes que hacer miles de dibujos para pasarlo rápido y que parezca que o sea, una cosa. Y entonces un día me dicen, oye, que cuando llego allí a recepción, me dicen, chico, me ha dicho el señor Camacho que pase por su despacho. Dije yo, ¿qué habré hecho? Nada, llega allí, un tío campechado, un tipo 10. Cuando le conoces y nada, y me explicó, mira, quiero esto, y yo le dije, José, y José, entonces no le llamaba José, señor Camacho, que decía, ya soy José. Y nada, me explicó, dice, mira, yo sé lo que vas a hacer y lo vas a hacer muy bien. Aquí el único campeón del mundo eres tú. Y yo también quiero serlo como fútbol. Y quiero dar, y tú sabes cómo hablar a los jugadores, cómo decir, me vas a ayudar en muchas cosas. Luego además hacía scouting y yo, por ejemplo, estábamos en Ulsan, que es en Corea del Sur, y yo a lo mejor me iba con Cañete, con Peñizares, que estaba lesionado con el famoso Slasco de Colombia, y nos íbamos a Japón a ver. Así yo conocí a Javier Aguirre, el entrenador del Mallorca, que estaba con México y otros muchos, y hacía yo los informes, y a los futuros. Y luego estaba allí con ellos y trataba mucho, era un poco como el enlace entre, porque en el mundo del fútbol hay mucha distancia entre el cuerpo técnico y los jugadores, hay mucha distancia. Entonces, necesitas a alguien que sea capaz de traducir esos silencios o las necesidades de uno que no se atreven a otro. Y entonces yo eso lo hacía muy bien, porque los jugadores me aceptaron muy bien. Yo estaba en la habitación del vicio, allí por la noche, donde se hablaba de todo, pero claro, ahí hay unos códigos que hay que compartir. Y que tú además tienes que ir al técnico y decir, oye, yo no te quiero mentir, no te voy a contar lo que existe, pero que sepas, si quieres no voy, pero que sepas que allí, y este es un fenómeno, es que Camacho es un fenómeno. El ocio, tú sigues lo que estás haciendo muy bien, que yo sé lo que pasa aquí. O sea, el tío me dejó, bueno, que lo estás haciendo muy bien. Bueno, una experiencia muy bonita, muy diferente. Fue un shock que alguien del fútbol sala estuviera en un mundial de fútbol. Y además, y de ahí, bueno, pues nació una grandísima relación, pues con Puyol, con Xavi, con Iker, con Fernando Hierro, con Albelda, con Baraja, con todo, con Joaquín, que era un niño. Al final, porque generamos con Nadal, el tío del tenista, generamos un clima muy bueno. Y a mí me afectaron. Comentabas un aspecto también que es importante, que ya tu formación, tanto en magisterio como en la gestión, te ayuda a enlazar con esos jugadores, a poder conectar. ¿Qué diferencias tú notabas en el trato hacia un jugador de fútbol sala y uno de fútbol? No, si son dos personas. A lo mejor hay diferencia en la cuenta bancaria, pero en cuanto a miedos, dudas, ansiedades, sueños, eso es idénticos. Idénticos. Y en algunas cosas decía, joder, pues es verdad que la generación de Guatemala, yo tuve una parte de la expedición que eran tipos que en vez de intercambiarse videojuegos, se intercambiaban libros, era muy lectora. Pero bueno, a ellos les tenías que hablar de un modo y a otros chicos que no tenían esa formación o esa cultura, pues nos hablaban de otro. Pero es que eso pasaba es el fútbol. Algunos
se podía hablar yo recuerdo con el Guerra que daba unos paseos y hablábamos del mundo estelar, de no sé qué, el alma, dónde va, pues yo qué sé, es un hombre muy profundo, y con otros, con Joaquín te tenías que partir con los chistes, cada uno tiene no había mucha diferencia, sinceramente, porque al final son chicos jóvenes, son humanos, como vuelvo a insistir, con los mismos miedos, dudas, aspiraciones, y ya solo cambia la cuenta de resultados, la cuenta bancaria. Pero ahí no cuenta, ¿eh? En el campo no mete goles. Y después, a raíz de esa experiencia en el 2002, que se pierde en cuartos de final, ¿qué le sirve a usted para incorporarlo después al Mundial del 2004? No nada en especial, al final, pero sí todo en general. Es decir, al final las experiencias son como una capa de polvo que se van depositando sin darte cuenta, y al final hace un suelo, ¿no? Donde luego se moja, se compacta, y es una capa de experiencia y de hacerte más maduro en todos los aspectos, ¿no? Entonces es un proceso, y esto es parte del proceso. Yo creo que además fue tan impactante, pues por ejemplo, sí que me sirvió mucho para manejarme ante tanta cantidad de prensa, que claro, le acostumbrada a nuestra prensa, eran tres y uno con mala leche. Y allí éramos, que no, pues, tenías que tener mucho cuidado de si pones en pie o si dices algo, porque allí vivían allí, vamos, prácticamente todos los entrenamientos había pues 100 periodistas. Claro, y además era, con todo el respeto, no eran de aquí, de una web, de no sé qué, o un trolls de estos que tenemos ahora, sino que era del país, el mundo, ABC, todo el gas, el marketing. Entonces yo creo que lo que más aprendí fue eso, pero luego el día a día te va dando una capa de experiencia que te va haciendo mayor, sí, mayor, mucho más sereno, sin tú darte cuenta. Es como el aprendizaje, va calando, va caliendo, y te va haciendo mucho más seguro, mucho más, bueno, te va haciendo más maduro, en todos los sentidos. De hecho, ahora lo hablaremos del 2004. De hecho, ahora tenía pensado preguntarle acerca del Mundial 2004. ¿Cómo lo recuerdas? O sea, ¿qué diferencias hay respecto al Mundial de 2004 del 2000? Porque recuerdo una frase que comentaba en una entrevista también que decía que qué buenos éramos y no lo sabíamos. Que explica un poco también el paradigma de cómo fue ese Mundial. Sí, bueno, es que sabes qué ocurre, que vuelvo a insistir, lo importante es saber dónde estás, lo que tienes, dónde quieres ir, que es muy importante, pero tienes que hacer un ejercicio. Cuando tú llegas a cualquier proyecto, sea empresarial, sea deportivo, sea personal, tú lo primero que tienes que hacer es una evaluación de lo que tienes, de los activos que tienes, fortalezas y debilidades. Luego ver qué propósito tienes y dónde quieres llegar, y luego ver cómo puedes llegar. Pues claro, depende mucho de las circunstancias, de los medios, pero sí que ya trazas un plan. Entonces, lo primero que me di cuenta es que nosotros no teníamos tanta calidad individual como en el 2000. Había una hornada de jugadores españoles que, a raíz del Mundial de ganamos 2000, aquí se desencadenó una fiebre y empezaron a traer brasileños de todo, bueno, y de todo tipo. Parece muy bien. Muy bien, cada club hace, pero los jugadores españoles, quitando un grupito de 5 que fue a los que me llevé yo, el resto jugaban muy poquito. Limones, el Andreu, el Fran Serrejón, Pipe, que muchos de vosotros a lo mejor ni se acuerdan, en Salamanca, pero Cogoro. Claro, tú dices Paco Sedano, que en aquella época no lo conocía nada más que en su casa. Claro, al final tuvimos que adaptarnos a lo que había, pero teníamos experiencia ya. ¿Qué ocurre? Que nos había pillado ya con mucho bagaje. Y yo personalmente, pues ya, fíjate, con todo, no solo ganar, ya era el cuarto mundial que yo disputaba como técnico, más el mundial de fútbol.
como que transmitía mucha seguridad. Sabíamos cuál era el método. Entonces, a mí no me preocupaba que esos jugadores tuvieran pocos minutos porque yo les conocía bien y tenían la actitud, que es muy importante, y luego tenían calidad. No tanto tal vez, porque no, pero solo les faltaba que se lo creyeran. Y ahí ya entró el juego psicológico, la formación de grupos, y ahí está feo que lo diga, pero yo ya iba un poquito sobrado. Y entonces, y aún así tuvimos nuestras dificultades, porque teníamos nuestras limitaciones. Pero bueno, al final, mira, yo descubrí, por ejemplo, cosas que no quise hacer, decisiones. Berjón y Limones, por ejemplo, no jugaron apenas nada ya cuando estamos al borde del precipicio, que si perdemos con Portugal nos íbamos a España. De pronto les dije, oye, que estos partidos son para vosotros. Y a partir de ahí se salieron en el momento más crítico, pero bueno, tampoco hacía las cosas con mucha seguridad. Muy consciente de que, bueno, no tenía esas dudas que tenía de joven o esa presión, que no, estaba un poco, digo sobrado, pero no en el sentido peyorativo, sino muy seguro. Y encima de ellos, como les transmitía seguridad, y luego ese equipo tuvo una fortaleza mental. A lo mejor, técnicamente, eran diferentes, pero tenían una fortaleza mental. Y ellos decían que ganaba una Brasil que era espectacular, no lo siguiente. Tenían a Schumacher, al inicio, Vinicius, a Simi, a Tobias, a... ¿cómo se llama? Bueno, los porteros de Filiño que a mí me encantaba. Bueno, era un pedazo de selección que te caes. Y sin embargo, los nuestros decían, bueno, si nosotros somos bajitos aquí, con las piernas arqueadas, pero que van a perder. Y es que estábamos convencidos, salíamos y ellos además eran guapos, los capullos, los brasileños, guapos, altos, estilizados. Pero ya nosotros habíamos trabajado bien. Y luego hay otro factor que, claro, al final, dentro de un partido, dentro de un campeonato, hay muchos factores intangibles. Y nosotros habíamos aprendido los errores, aunque habíamos ganado en Guatemala, aprendimos los errores que había habido. Y por eso tengo que cuando ganas o cuando pierdes, hay que hacer lectura sin engañarte. Y diciendo, pues esto, pifié, en esto no tenemos que correr. Y nosotros fuimos la primera selección del mundo en llevar cocinero y comida española. Y esa fue la clave. En China, Taipei, así, que todos son salsas dulzonas. Que nosotros contratamos un salón para nosotros, era nuestra casa. Allí no podía estar ningún cliente durante todo el mes. Y ahí estaba el cocinero, claro. Venías de zurrarte en los entrenamientos y olías esa tortilla de patata, ese jamón ibérico, ese aperitivo que hacíamos todos con la cervecita. Oh, eso es alegría, eso es vida. Y luego estabas bien orientado. Fíjate cómo sería el tema que los brasileños, los pobres, perdieron mucho peso porque dice que comían en un McDonald's, que no podían comer. Y de hecho algunos, como teníamos muy buena relación con ellos, porque jugaban en España y porque son chicos, algunos nos pidió, y le dimos nosotros, eso sí, cuando nosotros no estuviéramos, y algunos se traían 2 o 3 y comían allí de comida nuestra, ¿no? Porque tiene que ver la rivalidad deportiva con el aprecio personal, ¿no? O sea, yo creo que ahí el jugador número 6, en este caso, el portero jugador fue El cocinero. Son puntazos, ¿eh? Y un factor fundamental también el controlar todos esos aspectos que también suman. Y como tú decías, el extraer la lectura de antes de ese éxito hay un fracaso, que es el del... no un fracaso, una derrota simplemente. O sea, que se pierde ese mundial. Y quizá esa pieza... Pero fíjate que nos llevamos un disgusto por perder una final con 19.000 personas, con 2,5 millones de audiencia, y donde habíamos revolucionado y donde habíamos puesto al fútbol sala en el mapa español. Y entonces empezaron la gente, dijo, pues esto es un deporte, en serio, si esto no era el futbolito, era... Entonces hicimos una labor más allá de lo deportivo y sin embargo estamos insatisfechos. Bueno, eso también ha sido
un ADN nuestro, la insatisfacción. A nosotros no nos valía. Éramos muy exigentes porque creíamos que podíamos crear una época y sobre todo poner a España en el número 1 del mundo en fútbol sala, ¿no? Y ser una referencia. Ya no es ganar, es cómo ganas. Eso es lo que hace que tú te conviertas en modelo, en paradigma, en cómo hacen las cosas. Encima tienes resultados, ese es el refuerzo, como dices, ¿ves? Es como, pero para mí la idea ya no era ganar. Una vez que ganas el primer mundial, el siguiente, vamos a convertirnos en modelo mundial, una referencia, algo de lo que se... Y eso fue lo que nos guió. Por eso éramos muy exigentes. Y ganamos 6-0 y si no te había gustado cómo se había ganado, estabas jorobado. Y los jugadores, entonces había ganas de ser... Y bueno, yo no sé, cuando yo me voy al Real Madrid, nunca se sabe, ¿no? Pero todos estamos convencidos que íbamos a ganar la tercera. Estoy estamos convencidísimos, segurísimos estamos. Luego, esto es deporte, ¿eh? Que luego ya veremos, pero estamos convencidos internamente. La dinámica, el tren, la velocidad que llevaba, cualquiera que metieras en el tren se sentía como uno más, porque ese es el efecto contagio de las dinámicas. Igual que a las dinámicas malas, tú metes a Jordan en sus mejores tiempos en una dinámica mala y se convierte en malo. Y tú metes una cabra en una dinámica buena y juega bien. La cabra, y juega bien, porque son dinámicas, se conecta a la positividad, seguridad, y dice, eso es un poco lo que hicimos en China Taipei con los jugadores que menos jugaban. Tenían un déficit de autoestima. Los que menos jugaban 6 minutos, 5 minutos en equipos como Inter. Pues había mucho talento extranjero y bueno, nacional. Y luego la labor de los 5 veteranos que eran como, hacían labor de mentoría, protegían a los nuevos, les daban consejos, les guiaban. Creo después de tantos años teníamos una selección muy estructurada, era como una empresa. Teníamos nuestra cultura, nuestros valores, nuestros comportamientos, obligaciones de los veteranos, obligaciones de los nuevos. Estaba todo como muy estructurado y tenía un perfil muy empresarial. Pues yo aprovechaba como mi profesión, que era organizar, pues y puse mi granito de arena en algo deportivo para la selección. Mencionabas esa etapa en el Real Madrid que tuviste, de 2 años. ¿Cómo surge la oportunidad de poder recalar en el Real Madrid? Mira, nosotros en 2003, como mi profesión era, donde tenía yo la plaza de los 26 años, era director de instalaciones deportivas, en este caso en el Ayuntamiento de Toledo. Entonces, la federación tiene un conflicto interno, hay unas elecciones ahí muy duras que dividen al fútbol español y entonces se encuentran con un problema. La federación tenía muchos problemas económicos entonces porque se le fueron todos. Las guerras ahuyentan, el dinero quiere paz y quiere colaboración, no quiere guerras. Y entonces a mí me llama también Villar y su directiva me dice, oye Javier, tú que tienes experiencia, ponnos en funcionamiento esto porque tenemos un estudio de una consultora y vamos a perder 4 millones de euros. Eso es una verdad. No podemos, es imposible. Dije, bueno, y le dije, tranquilo, que el papel lo aguanta todo, que las consultoras se curan en salud mucho, si te lo pones muy negro para luego, si sale mejor, dices, uy, qué buenos somos. No digo todas, pero que hay mucho cuidado con eso, porque esos informes que hay mucho cuento también. Y entonces, nada, me lo leí. Yo te hago un plan estratégico y un plan de negocio. Pero yo necesito ser autónomo. Es decir, yo quiero un CIF propio. Yo, si me doy el trompazo, me lo doy yo. Pero no por temas que se me escapan. Yo conocía, conozco muy bien la casa, claro, desde lo del 92 sí conozco bien la casa, he pasado por todos los, hasta directivos, o sea, conozco perfectamente. Entonces,
Hombre, es que, no, si no, yo no, es que no tengo interés, vamos, que esto me voy a estrellar y yo no me voy a estrellar. Si me haces esto, podemos lucharlo, ¿eh? Joder, ya cuando dije que si no íbamos a perder los 4 millones, ya decía, bueno, que perdamos uno, no. Y efectivamente, por eso se creó la fundación. La fundación de la federación no se constituyó para tener una fundación, no, sino para dar un CIF propio a la ciudad del fútbol. Entonces yo tenía mis propios auditores, los contables, y luego los patronos, que son en este caso eran los directivos, Villar y todos los directivos, eso sí, esos son los dueños, como el consejo de administración, pero nosotros gestionamos. Entonces, ¿qué ocurre? Que claro, cualquiera que... Yo había estado ya anteriormente 3 años estudiando en una escuela, eso es muy importante. Además, unos años estaba cerquito, a mí me dieron el título en el año 2000, 2001, 3 años. Entonces ya te das cuenta que una ciudad deportiva, si la quieres rentabilizar, no solo tiene que haber temas deportivos, sino que tienes temas académicos, que yo que venía de la formación, yo estaba obsesionado con meter la universidad, que tuve muchas reticencias, toda la gente decía, esto es fútbol, la universidad, ¿qué hace aquí? Y yo dije, tenemos que acercarnos a la sociedad, aparte de la dinero, los másteres, y luego el tema de empresas. Nosotros llegamos a tener unos 67, 68 empresas donde las vendíamos programas de formación y luego ellos también hacían actividades de team building con los empleados, metíamos actividades deportivas para ellos, se los organizábamos, les dejábamos las aulas, dormían en la residencia, comían, alquilaban y eso nos daba un dinero. Bueno, fíjate cómo será, de perder 4 millones, el primer año perdimos 9.000 euros. El segundo ya ganamos 300.000. Y así era una máquina, porque además generamos un equipito de gente, como me gusta a mí, muy entregados, muy de retos. Venga, vamos a sacar. Muy bien. Y entonces, ¿qué pasa? Que en esa época el Madrid vende las Torres. Y hasta que le hacen Valdebebas, entonces a mí me manda la federación, porque había muy mala relación con el Madrid, la federación. Entonces me mandan a mí a negociar con ellos. Y negociando con Emilio Terreño, con el gerente de operaciones y también con la mano derecha de Florentino. Y tal, luego, al final nos ofrecían 200.000 euros al año. Tal, y al final les saqué 2 millones cada año. Y claro, la asociación de verdad allí, como el gol de Iniesta, me abrazaban. Pues estamos, vamos, eso. Y entonces, bueno, a partir de ahí les tratamos de maravilla, como no puede ser de otro modo. A todos los equipos, pero en Madrid encima con beca, y entonces les dejamos, estaban encantados, todos los jugadores, todos los técnicos, estaban encantados, les tratamos de maravilla. Pues dije, oye, ya que pagan, que no les falte de nada. Y ahí generamos una relación, pues me vieron, nos caíamos muy bien, veían que les gustaba lo que hacíamos, y nada, y luego llegó un momento y me hicieron una oferta, y yo creo que profesionalmente yo iba para 3 años, estuve 2 años y unos poquitos meses, pero yo solo iba para 3 años. Y entonces, bueno, pues era una experiencia, también económicamente posiblemente era solucionarte el resto de tu vida si eres una persona normal, si eres un tarambaida, pues. Y bueno, pues valoramos mucho familiarmente, se llevaron un disgusto a la asociación, luego se lo dije, pero bueno, son parte de la vida. Entonces, y claro, llegas al Madrid y cuidado. Yo que pensaba que sabía algo, llegas al Real Madrid, es una nave espacial, pero una nave, todo, controles, organización, el detalle, tecnología. Dije, bueno, esto es otro mundo, otro mundo. Ese fue el mejor máster que he estudiado yo en mi vida. Claro, porque yo además tenía una relación y yo estaba con el de televisión, con el de marketing, con el de las cuentas, directamente con el director general, con José Ángel Sánchez, con recursos humanos. En el vestuario viajaba con el equipo. No, porque ¿cuál era tu papel exactamente dentro de la estructura del club? Era
el puesto era como gerente del primer equipo, pero realmente lo que era una conexión entre la directiva, porque había mucha distancia y, entre las decisiones estratégicas que se toman arriba y las tácticas que son las que necesitan abajo. Y luego hay una serie de relaciones, pues, en medio. Es un mundo muy complejo, el mundo del fútbol, y sobre todo cuando ya hay tantísima prensa, tantísimos intereses económicos, los agentes, todos los acompañantes, se crean burbujas ahí muy difíciles. Entonces, yo tenía buenas llegadas, yo asistía a reuniones hablaba con el presidente, con el director general, y tratábamos de implantar, o a veces les decía arriba, mirad, esto no va a encajar, el vestuario no lo va a encajar porque esto es muy duro, porque no lo hacemos más suave, ¿por qué no miramos tal? O muchas veces tenía que ir yo a algún jugador famoso y decía, hombre, yo no quiero estar en el anuncio de Adidas. Bueno, no, que tú ganas un dineral, yo tenía acceso a los contratos, tú ganas, y tú quién quieres que te lo paga. El ticketing, hombre, los patrocinadores, la televisión, y se les convencía, bueno, era muy bonito, y con los técnicos tenía muy buena relación porque hablábamos el mismo idioma. Y a veces ellos necesitan también un poquito de apoyo, pues se sienten muy solos. Porque, bueno, existir en el mundo del fútbol, los técnicos y los jugadores son, al final, muchas veces tienen que hacer de unión entre unos y otros. Dile a este capullo que no sé qué, dile al otro capullo, y un poco arreglando entuertos. Y luego ya, estando allí, ya cuando se fue Mitchell, pues me dijeron, joder, tú eres fantástico con la cantera y la organización. Estaba por la mañana con el primer equipo y luego ya por la tarde en la ciudad deportiva y con la cantera. Hicimos poco tiempo y no nos dio tiempo a hacer muchas cosas. Pero creo que teníamos ideas muy novedosas. No, como apasionado de la gestión, entiendo que al final un reto mayúsculo como el del Real Madrid y... Puedes decir que no, ya tío, pero yo lo hacía más más allá, porque sí, pero el dinero, no, pero por el dinero podía haber tenido. Y fundamentalmente porque era el mayor aprendizaje que iba a tener. Ahí sí que te ibas a los foros de la gestión deportiva, a un nivel, y además con acceso de esto, porque dice, bueno, es que te vas a ir de pintamona, no. Yo estaba en las reuniones donde se diseñaba todo, decía, oye, vete a Colombia o vete a Arabia, en aquella época, a contratar un amistoso que tenemos ahí medio hablado, nos dan 2 millones por un día, que vamos, y iba con una trope, con los demás, no sé qué. No, había muy buen ambiente, muy buena gente. Me encontré muy buena gente en el Real Madrid. De hecho, después de 300 años, seguimos teniendo una relación, y yo, gracias a Dios, cuando he necesitado, he descolgado el teléfono, y en las máximas alturas me coge el teléfono, me tratan de madre. Intento pedir poco, porque no soy de pedir, pero siempre que he necesitado algo, siempre. O sea que dejamos un pozo personal muy... Bueno, que es lo más importante y dice mucho también de la persona, de cómo te vas de los sitios, ¿no? Y qué recuerdo tienen de ti cuando te marchas. Claro, bueno, porque al final nunca saben la vida, porque son etapas, no pasa nada. Todos tenemos etapas, y unas empiezan, otras acaban, pero tú tienes que, sobre todo con quien se ha portado bien contigo, porque claro, si te han estado dando latigazos, si te han estado intentando matar, pues hombre, no sé, yo vengo de la alta competición, yo no pongo la otra cara, ¿eh? Ahora, quien te trata bien, te desvives, las ayudas, te vas y te portas bien. Ahora, si alguien te quiere matar, tú te defiendes, yo por lo menos. Ahora, pero esos son 4 locos que nos hay también. Pero el resto, la gran mayoría de la gente normal, gente pacífica, gente que quiere que esto funcione, y gente buena. Hay más gente buena. Lo que pasa es que dan menos voces y tiran y ladran menos que nosotros. Pero hay mucha más gente buena. Claro, luego se abre en la etapa actual como presidente de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Hablábamos de modelo, de juego, de la identidad del jugador español. ¿Cómo ves actualmente el fútbol sala nacional? Sobre todo tanto a nivel de producto como a nivel de juego. Bueno, a ver, tengo que tener cuidado porque sabes qué ocurre, pero vamos, cuidado en el sentido porque, claro, como algunos acogen un papel de fumar,
si dices lo que ves y no les aplaudes, pues dicen, no, claro, es que como antes era muy bueno y ahora es muy malo. No, te hablo sinceramente con la preocupación lógica de alguien que, como has visto, mejor o peor, pero lleva toda la vida intentando dignificar el fútbol sala. Desde que era jugador hasta que era entrenador y como dirigente. La misión principal es intentar dignificar, que nos reconozcan, crecer y llegar a ser de verdad profesionales, que yo sigo convencido que es la única manera de que nosotros podamos competir en la liga de verdad, en la liga de la industria. Otra cosa es que seamos un juego, bueno, bien, llega, te dan un partido en teledeporte, con unas audiencias que son horribles, y esta es la realidad, es que no lo digo yo. Es que no interesaremos ya, pero no se trata de eso. Que tú tienes que saber por qué no me interesamos ahora. Interesábamos hace 4 años ahora. ¿Y por qué han bajado un 75% de... y por qué no sé? Tienes que hacer una lectura muy profunda. Revisar la base, si lo estamos creciendo, cómo estamos creciendo. El tema de los técnicos, que es importantísimo, y que hay muchos técnicos, pero ojo, que a veces se ha creado un modelo súper rígido y aquí tienes que pensar pensamiento único. Todos los que piensan diferente les apartan, como una secta, dicen, no, esto... Tienes que revisar todo. De verdad hay que hacer una revisión, una ITV, todo, pero fundamentalmente porque este deporte, si no, yo que estoy ahora, ya te digo, estoy con empresarios, con gente en galas donde se cuece todo, con el mundo de los periodistas, el mundo de la política, y todos me transmiten lo mismo. A ver, ¿qué os está pasando? Entonces yo creo, desde la construcción, yo creo, lo primero, las guerras siempre, el único, mira, dice un proverbio antiguo, que cuando hay una guerra, lo único que pierde es el césped, porque se pisotea. Pues aquí, el único que pierde es el deporte. Y lo estamos viendo. Llevamos ya 4 años de guerras, 4 años y pico, y el único que ha perdido es el deporte. Y es muy difícil porque la industria está en pleno, se está moviendo cada vez más rápido, está evolucionando a un ritmo. Yo sigo a todas las charlas, a todos los programas sobre inteligencia artificial, sobre gestión, sobre los derechos, sobre la internacionalización. Me gusta estar al día por vocación. Joder, y nos estamos quedando, hay muchos productos nuevos, que son la Kingsley, pero como la Kingsley, hay un montón de productos de esos que nacen y te van quitando interés, saber qué tipo de público, hacer estudios como hacemos nosotros, quién te ve, qué perfiles tiene, socioeconómico, la edad, de no sé qué, preocuparte de qué está ocurriendo y por qué está ocurriendo, y a partir de ahí buscar soluciones. Claro, si todo se limita a decir, no, es que te doy un dinero porque pongas aquí el logo de la y quites los de la liga. Es que yo el calendario está hecho. Muy bien, es que la plataforma, es que televisamos. Hijo, es que a veces es mejor no televisar. Para escuchar lo que escuchas o ver lo que ves, eso no es un producto. Primero que ahí nos llega la empresa. Y segundo que si llega dice, pero ¿esto qué es? Tenemos que cuidar muchas más cosas. Tener un concepto más global. Y bueno, pues luego endogámicamente nosotros pues nos nutrimos y los que les gustan, los cuales también pues lo ven. Y bueno, y entre todos decimos qué bonito, qué bien, o qué mal. Pero si tú quieres crecer como deporte, tú tienes que romper tu círculo endogámico, tienes que salir fuera a gente que no es de fútbol sala. ¿Por qué? Porque todo el rato tienes que estar llevando la buena nueva. El fútbol sala a sitios donde... Y eso creo que fue un éxito en distintas etapas, primero porque no había guerra, y porque las distintas instituciones estaban todas alineadas. Oye, yo recuerdo que cuando era seleccionador, la liga me venía con iniciativas y decíamos en la selección, oye, pues mira, vamos a probar en esto, que es bueno para todos. Pues, todos estamos en la misma armonía. La federación nosotros hemos estado 30 años de armonía.
y que internamente discutimos y cada uno, pero armonía, íbamos todos juntos y ellos tenían sus competencias, nosotros las nuestras. El tema del trofeo, que tú quieres aparecer en la foto, toma el trofeo, o sea, si eso es lo de menos. Estamos hablando de cuestiones mucho más profundas, que al final, todo esto, si nos empobrecemos, a mí ya, a mi edad ya, con todo lo que tengo, a mí no me va a afectar. Pero aquí hay mucha gente que vive de esto y que quiere vivir mejor, o que merece vivir mejor. Así Y da igual. has abierto varios melones, uno me parece muy interesante, que es el de establecer esas relaciones. ¿No crees que casos como, por ejemplo, Luis Amado, Paco Sedano, que has coincidido tú con ellos, ¿no crees que pueden ayudar a tender puentes para poder restablecer unas relaciones y más ahora que se ha acabado la etapa, van a haber elecciones en la federación? ¿No crees que hay un puente ahí que se puede volver a construir? Ellos, has dicho dos que no, que son dos buenos chicos, que son dos profesionales, que no digan, no, el problema es que ellos no tienen el poder político que tienen otros dos. Esos dos sí que son los que manejan y que manejan e influyen mucho porque están todo el día calentando la cabeza a un dirigente de turno y uy, cuando tú das solo una versión, ellos son los dueños del golpe de Estado. Pero Luis y Paco y otros muchos que hay ahí, pues son chicos normales que se ofrecen allí, oye, me parece lícito. No, esto no. Ni tienen la maldad para hacer lo que han hecho, ni tienen ese poder para revertirlo. Podrán dar su opinión, ellos son normales, me ven, nos abrazamos, hemos vivido mucho juntos, pero ellos no tienen ese peso político para poder revertir, ni esa maldad para poder romperlo. Y ahora que hay elecciones en la federación, recientemente, por ejemplo, Carlos Herrera anunció su intención de presentarse. ¿Ha contactado a alguno de los candidatos o de los que tienen intención de presentarse a las elecciones contigo para poder volver a tender puentes? Bueno, eso no voy a dar mucha información, pero entre otras cosas, yo estoy todo el día en la calle, estoy en mi principal trabajo. Y hay opciones, hay gente que conoce eso, hay gente que valora lo que hemos hecho, hay gente que sabe que esta postura no es buena y que va contra el deporte y que además sabe quién lo alimenta por intereses personales. O sea, hay directivos que no se comen el cuento de Caperucita sin cocer. Crudo no se lo comen. No, escuchan esta versión, saben, se informan. Aquí hay mucha... Aquí todos los que estamos dentro, todo el mundo lo sabe. Los de fuera, pero claro, los futuros candidatos, pues sí se están enterando bien, están porque quieren solucionar muchas cosas que no están solucionadas. Y sobre todo en beneficio de este deporte. Otro melón que habría también, el de la profesionalización. En muchas ocasiones se ha negociado con el CSD, se ha hecho una propuesta. ¿Qué necesita el fútbol sala para poder ser considerado un deporte profesional? No, nada, simplemente que la federación, al final el consejo no se quiso mojar. Es decir, el consejo dijo, si la federación dice no quiere que sea profesional, pues no lo hago profesional. ¿Por qué? No quiere lío con la federación de fútbol. A ellos el fútbol sala, pues bueno, es el fútbol sala que es pequeñito, pero no se van a enfrentar y había un deseo enorme por parte del anterior presidente, los gestores, que no querían. ¿Por qué? Bueno, porque ellos entienden que pierden poder, porque quieren, bueno, fundamentalmente por poder. Y entonces, no, pues otra vez más, no buscan lo mejor para el fútbol sala. Yo creo, sinceramente, da igual, ¿no? Que además es lo de la profesionalización. Es para beneficio, porque creo, sinceramente, que es ahora mismo la única posibilidad de tú competir con esos satélites nuevos dentro de la industria del deporte. Porque ahora es sportainment, no es deporte entretenimiento, no es deporte. El deporte se juega, el producto se vende. Entonces, tienes que competir con eso si tú tienes las manos libres, tienes recursos y haces cosas diferentes. Miles de cosas, que ya algunas las hacíamos nosotros sin recursos, que nosotros siempre andamos mirando euros. Si tú te das recursos, si ser profesional te da recursos y te da autonomía para que todo, ahí sí que se participa, es decir, ¿qué tenemos que hacer? ¿Dónde? Hay una línea de
de negocio por aquí, tenemos que llegar a la calle, tenemos que hacer el ruido, tenemos que llegar al taxista, al portero de la finca, al otro, no solo a nosotros mismos, porque si no creces te va reduciendo, porque el mercado alrededor va a una velocidad. Yo cada vez que asisto a jornadas de estas, donde hay gente preparada y se va a decir, madre mía, la de oportunidades que estamos perdiendo. Y ya nos conformamos, decimos, el calendario está hecho, me dan la pandita, hay un partido televisado, bueno, ya está. Oye, vale, si eso es lo que queréis, me parece fantástico. Pero entonces luego no nos quejemos de que los sueldos se están deteriorando, de que va poca gente o de que no ve poca gente. Bueno, oye, si de verdad eso es lo que queréis, a mí me parece muy bien. Yo tampoco vengo aquí a cambiar el mundo si no quiere el mundo ser cambiado. Pasará que sigan así. Y dentro de ese contexto actual, ¿qué papel puede tener la Liga Nacional de Fútbol Sala y de qué manera puede ayudar a contribuir a mejorar nuestro deporte? Bueno, pues al final hemos estado 34 años de vida. O vamos por el 35. Hemos sido el soporte de este deporte durante muchísimo. Si algo tenemos es know-how, conocimiento, experiencia, visión, lo que te hablaba antes, dónde queremos llegar, cuáles son las debilidades de este deporte, de las fortalezas, cómo tenemos una experiencia que bueno, pocos tienen en el mundo del fútbol sala. De hecho, nosotros hemos organizado copas intercontinentales en países como Qatar o Tailandia. Desde aquí, con que tenemos una buena metodología, tenemos muy pautado todo, muy procedimentado todo, y llamamos, abrimos, colgamos teléfonos y tenemos una visión, sobre todo tenemos una visión. Ahora, que no les gusta a los que están, que a algunos no les gusta, o que alguno se siente incómodo, a alguno se debe sentir incómodo cuando llegas y dices, yo creo sinceramente que lo que estáis haciendo es no generar riqueza, valor, no crece. Joder, y ahora que la federación está poniendo un dineral, fíjate, eso nunca lo ha hecho, eso es verdad, un dineral a los clubes para que pongan el manual ese en las redes, bueno, les están dando un dinero y están metiendo en gente dinero, mucho dinero. Oye, eso hay que aplaudirlo también. En este caso, si el monje o al que lo haya hecho mucho dinero, claro. Pero de verdad con esa cantidad de gasolina el coche está andando más rápido, o se están intentando hacer lo que ya se hacía y se rompió porque algunos querían colocarse allí y que tenían que romper el sistema. Claro, yo no veo nada nuevo, no veo, sobre todo, claro, si hemos vuelto 4 años, 5 después a intentar hacer lo que se hacía, bueno, me parece bien, por lo menos ya reconocen que algo hacíamos bien, pero hombre, tenemos que tener una visión mucho más grande, ¿no? Y yo creo, sinceramente, que sería muy bueno para la federación, muy bueno para el fútbol sala, que tuviera una liga profesional. Porque además es que eso no quiere decir que tú no tengas buenas relaciones, que tienes que tener buenas relaciones, ¿cómo no vas a tener si tú estás dentro del marco jurídico de la federación? La ley te integra con ello, lo que pasa es que tienes autonomía de gestión. Bueno, pues ya para finalizar con el episodio, Javier, desearte muchos éxitos, mucha suerte en todos aquellos retos que se te planteen y darte muchas gracias por atendernos en el día de hoy. Bueno, la suerte la necesita el fútbol sala, que es lo que tenemos todos. Luego ya algunos ya tenemos la fortuna de tener la edad que tenemos, estar en un aterrizaje vital y haber vivido todo lo que hemos vivido. Así que gracias a vosotros y mucho ánimo con el programa. Javier Lozano, en Portero Jugador. Got 'em in a panic, don't piss your panties, I kiss the planet.